Hombre, la luz la vemos todos, ¿no? Porque ya se ha empezado el proceso de vacunación, porque antes era más negro porque no teníamos vacuna, ahora ya tenemos vacuna y ya está el proceso de vacunación, ¿no? Vemos la luz del final, pero no sabemos el tiempo que vamos a tardar en recorrerla, ¿no? Que creo que es la mayor incertidumbre que tenemos ahora, ¿no? Todos pensábamos que podía ir esto más rápido, pero bueno, es la incertidumbre que hay, pero la luz se ve al final, lo que no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en recorrer esa luz, ¿no? Hasta llegar a la luz. Que todo depende de la pandemia, nadie sabemos al final cómo predecir lo que pasa dentro de 2 meses, ¿no? Sí que parece ser que podemos predecir cuándo termine el proceso de vacunación y se vacuna una gran parte de la población española, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque se está hablando de también que en marzo va a haber un gran proceso de vacunación muy masiva y eso va a determinar si podremos ver en esta temporada público los estadios, ¿no? Nos hemos puesto siempre retos de estudiar la situación. En enero era un momento que teníamos que estudiar la situación y no ha podido ser, y ahora vamos a ver a final de marzo, vamos a ver cómo está el tema de la vacunación, los contagios, y ahí decidiremos si es posible. Bueno, al final es el Gobierno y el Ministerio de Sanidad el que tiene que decidir, ¿no? Hombre, creo que será el problema, como va a ser paulatino, no va a ser todo a la vez, pues seguiremos en estado de tensión hasta que volvamos a la plena normalidad, que yo creo que aún tardará más tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando empecemos a tener pues un 20, un 30% de los estadios, pues seguiremos estando muy encima por los protocolos que habrá que cumplir para poder entrar a los estadios, el control, igual que hemos estado haciendo durante todo este tiempo respecto a los clubes, los entrenamientos, los partidos. Pues bueno, pues yo creo que aún subirá más la tensión porque será un nuevo reto, ¿no? Primero era un reto volver a competir, volver a entrenar, después empezar la competición, después continuar la competición, que está siendo bastante más complicada que la pasada porque hay mucho más contagio en la calle que lo había en la época que jugamos, del 12 de junio al 19 de julio. Pues seguirá siendo un reto porque todavía subirá más la presión del control con los protocolos de ese 20-30% conforme vayamos hasta que podamos ver la normalidad, que yo creo que aún tardará en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que estamos en 9 sobre 10, nunca es la perfección, ¿no? Yo lo compararía al resto de competiciones, ¿no? Esta temporada la Premier League ya lleva 6 suspensiones, la Bundesliga lleva menos, pero lleva un par de suspensiones, la Liga Italiana también. Nosotros no llevamos ninguna suspensión esta temporada, ni la Liga Santander ni la Liga Smartbank, por la que hubo fue un fallo en los test que se utilizaron, ¿no? Porque entre tantos cientos de miles de test que utilizamos, pues alguno no es correcto, ¿no? Pero yo bien, además, conforme nos hemos ido adaptando con el protocolo, porque no es el mismo, sí que hay ciertas normas muy similares al que tuvimos para empezar la temporada, ahora hemos adaptado muchas cuestiones, pues los clubes se van adaptando y no deja de ser a veces un poco paliza, ¿no? Pero bueno, muy bien, la verdad que bastante contento. Lo del presidente Infantino no me tranquiliza nada, porque después de decirle que él estaba detrás de la Superliga, y además es verdad, hay datos que lo ponen en la documentación que tenemos acceso, y en algunas reuniones que a lo mejor él no ha estado directamente, pero sí ha estado su jefe de gabinete, Matías, pues sí que ha estado incitando este proyecto, ¿no? Pues yo, hasta que lo diga él personalmente que no apoya ese proyecto, pues no estaré tranquilo, y cuando lo diga tampoco. Primero, en el ámbito deportivo, si nos damos cuenta, el proyecto Superliga ya rompe lo que siempre ha sido el fútbol en Europa de forma tradicional, de un tema piramidal, de ascensos, de descensos, de conseguir las victorias en el terreno de juego y poder ganar quien sea, aunque es muy difícil, pues la Champions, ¿no? Pongamos en ese aspecto, ¿no? Pero luego en el aspecto de la industria, de la economía, que hoy no es el fútbol de hace 15 años, hoy esto es un sector económico que en España es el 1 por 37% del PIB, pues supondría una clara destrucción de lo que serían las ligas domésticas en todos los países, ¿no? Y a medio plazo de ellos también, porque demuestran un claro desconocimiento de lo que es la industria en cuanto al tema audiovisual, temas digitales. No es tan fácil, hago una liga de 16 como han hecho cerrada y luego vendo los derechos y el consumo no funciona así en los derechos audiovisuales. Y eso lo saben los operadores de televisión, no hace falta que lo diga yo. O sea, es un grave riesgo económico y deportivo que rompería los esquemas de lo que ha sido el fútbol durante los últimos 50 años, bueno, lo que ha sido, lo que hemos crecido la industria. O sea, no, yo creo que la industria del fútbol en Europa es un tema de éxito, un producto de éxito. No hay que cambiar las cosas que son producto de éxito porque 16 clubes pretendan el egoísmo de pensar que ellos generan todo, ¿no? Bueno, a mí lo que más preocupa del Fútbol Club Barcelona es que estemos tanto tiempo con un vacío institucional del nivel, ¿no? Que tienen más cuando pues pueden arrastrar una crisis económica que es menor de lo que se dice, pero evidentemente, como muchos clubes en España, pero va a ser un poco más acusado por lo que es público, pues arrastra
una pequeña crisis económica, entonces necesaria una estabilidad institucional. Es lo que más me preocupa de la elección del Fútbol Club Barcelona. Y en segundo lugar, ya lo he dicho muchas veces, yo creo, incluso algunos candidatos ya se han referido a lo que he dicho, pues que por lo menos en el futuro quien salga pues no ponga al Barcelona bandereando el independentismo en Cataluña, ¿no? Que sepa diferenciar, porque profundamente a un equipo tan internacional y tan nacional como y con tantos aficionados en España le está perjudicando, ¿eh? Vamos a ver, primero son también, no son el fútbol las estrellas, ¿no? Aquí los clubes, la competición es lo más importante que hay. Y de hecho, si vamos, también se fue Neymar y no se vino esto abajo. Ni veo que la Liga Francesa se haya convertido en la mejor liga del mundo vendiendo sus derechos audiovisuales. También se fue Cristiano Ronaldo a Italia y también he visto que la Serie A, ¿sabes? Más bien ahora ha habido el tender en Italia y no son grandes resultados a nivel internacional. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo al abandono de estas figuras. Es preferible que estén en la Liga Española, igual que me gustaría que tuviésemos de entrenador a Jürgen Klopp, a Mourinho, a Guardiola, o Neymar esté, pero no tenemos que tener miedo a ese tema de esas salidas. Ojalá estén, pues si se quede, ojalá Ramos si se quede, pero si no se queda seguiremos trabajando como cuando se fueron Cristiano Ronaldo, cuando se fue Neymar, y hemos seguido estando a la vanguardia del mundo y hemos firmado y hemos vendido derechos audiovisuales en esa época y no nos han penalizado. Vamos a ver, primero el que debe estabilizar exactamente está bien pagado no solo es el Fútbol Club Barcelona y fue el que lo firmó, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema de la crisis económica del Barcelona no es el contrato de Messi. Es pues, la situación de la pandemia fundamentalmente, que si no hubiese existido esa pandemia, el Fútbol Club Barcelona pues, podría perfectamente pagar el contrato de Messi y algún jugador que no necesita pues hubiese podido salir al mercado claramente. La pandemia la ha originado pues, una tormenta perfecta que la ha generado y en mi opinión está bien pagado. Yo creo que centramos mucho en Messi, pero podríamos hablar de grandes actores de Hollywood o grandes cantantes con importantísimas cantidades de dinero o grandes pilotos de Fórmula 1 o grandes jugadores de la NBA. Pero bueno, aquí en España parece que se nos gusta hacer sangre de lo que es bueno para, en este caso para el fútbol, para España, para el deporte, pues tener esta figura que es el mejor jugador de la historia, tenerlo en nuestra competición, ¿no? Hombre, hoy en el mundo digital que nos encontramos, que se habla muchísimo de transformación digital, que se habla, pues es esencial. O sea, yo creo que además cumple no solo una función para los accionistas de Fútbol Job, sino también para la sociedad y para el fútbol, ¿no? Yo creo que hoy acercarte a las personas, el primer paso que se está dando siempre es a través del mundo digital, y si ya lo sectorizas dentro del fútbol y lo pones, pues muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que es muy necesario que alrededor del fútbol aparezcan este tipo de plataformas, y muy necesario no solo para el mundo del fútbol, los futbolistas, la gente que hay alrededor, sino para toda la industria que se mueve alrededor del fútbol, pues es necesario que existan plataformas de este tipo. Vamos a ver, a mí el término profesional hay que tener siempre cuidado, porque también eran profesionales los que vivían en los años 70 y estaban dedicados a la gestión del fútbol. Pasa que hoy lo que acaba de decir, sí, el profesional de hoy está más preparado para los retos de la sociedad actual, ¿no? Y uno de los retos de la sociedad actual es el mundo digital, evidentemente, ¿no? Hombre, yo creo que estamos en un momento clave en la sociedad y por lo tanto también en el mundo del fútbol, en el mundo del mundo profesional del fútbol, donde es necesario todavía actualizarse mucho más, ¿no? Yo creo que lo que hace 4 años servía hoy no sirve. O sea, hay que adquirir muchos más conocimientos, hay que estar ya no solo digitalizado, sino formarte mucho más rápido, que el mundo digital te permite hacerlo mucho más rápido que antes, ¿no? El tema presencial ya no es tan imprescindible como podía ser antes, el tema de accesos a contenidos con los cuales te puedes autoformarte, ahora lo tienes con mucho mayor acceso, pues hay que saber encontrar dónde lo tienes que encontrar y que sea de calidad, pero yo creo que esa adopción que se denomina del mundo vamos a ver, normal o del mundo general al mundo profesional de lo que estamos en el 2021, todavía estamos en ese proceso y yo creo que todavía queda un camino a recorrer en el mundo del fútbol. Sí, de hecho fue uno de los planteamientos que yo hice en el famoso Pacto de Viana, que la existencia de una tercera categoría que no supiese un salto tan abismal hacia lo que es la segunda división B, ¿no? Lo que a mí me parece bien el modelo, 2 grupos en la primera nacional que le van a llamar. Lo que me preocupa es que estando a escasamente 5 meses no haya un proyecto.
Solo hay un nombre y una idea de dividir, pero no hay un proyecto real de lo que hay que... Porque un proyecto no es decir, va a haber dos grupos y se va a llegar deportivamente ahí, no. Un proyecto de explotación de derechos, de control económico, de gestión, de tema de patrocinios colectivos, de todas esas cuestiones, pues eso me preocupa bastante. Estamos escasamente a unos meses y eso no se construye en una tarde, ni una mañana, ni en un mes, ni en 2, ni en 3. Se necesita mucho más tiempo y eso me preocupa porque se ha creado mucha expectativa. Yo sé muchos clubes que están muy ilusionados con esa categoría y hay que estarlo, pero claro, si tú no haces un proyecto, si no se prepara a nivel de recursos económicos e incluso a nivel de otros recursos, como digo, de control económico o laborales, de conocimientos, no, posiblemente fracase el proyecto. En el ámbito deportivo nos siguen mirando como una de las mejores ligas del mundo con la Premier League. Eso es así, y los números lo demuestran, de audiencias, visualizaciones, valores de nuestros derechos, de nuestros patrocinios a nivel internacional. Y en el ámbito de gestión económica de la categoría, pues nos considera una liga muy avanzada tecnológicamente, sobre todo tenemos una marca de tecnología, estamos a un máximo nivel y eso es la valoración que nos hacen. De hecho, pues actualmente creo, si no me puedo, tenemos más de 70 convenios con ligas, pero convenios de verdad, no de firmar el papel y hacer la foto, que estamos trabajando, y a nivel de grandes compañías tecnológicas del mundo, pues trabajan con nosotros y quieren trabajar con nosotros en aspectos de la industria del deporte, en el ámbito tecnológico, que nos hacen sentirnos, enorgullecernos, ¿no? Ahora hemos sacado el proyecto de la Liga Tex al mercado, y es un proyecto que empezamos hace años, 6 años, y la valoración de solo ese proyecto son 450 millones de euros. O sea, significa que algo hemos hecho en la industria del deporte, desde la OTT, desde antipiratería, desde el Mediacox, desde el ecosistema digital, que tenemos, que nos valoran también muchísimo, ¿no? Bueno, primero, que no encuentra cómodo ahora, me llama la atención, porque cuando vino había 25.000 personas en el estadio aplaudiendo al señor Lim. Luego se vino abajo, es una montaña rusa, luego llegó con Mateo Alemán y Marcelino, volvió a subir y volvieron a aplaudir a Peter Lim, que era el mejor, qué tal. Es una montaña rusa. Y luego me preocupa cuando preguntan propietario extranjero. Parece ser que como si los extranjeros lo hiciesen peor que los nacionales, ¿no? Y no quiero dar nombres de presidentes del Valencia que han sido un desastre, ¿no? Y han sido, bueno, no le llegan ni a la sola del zapato al señor Lim, por lo tanto no tiene que ver con cuestiones de extranjero, no. Hay que pensar que el Valencia ha tenido una doble pandemia, la pandemia del COVID, que no puede recibir gente, y la deportiva de no clasificarse para la Champions, lo que ha supuesto más de 120 millones de euros de menos de ingresos. Pues el Valencia ha hecho lo que tenía que hacer, vender jugadores, sacar jugadores, abaratar la plantilla y competir, porque, claro, aquí no podemos estar... ya no el Valencia, es que no dejamos que los clubes pierdan dinero, que se metan en el bucle de perder con dinero constantemente. Pienso que la sociedad valenciana en este tema debería tener un poco más de paciencia en la situación que hay ahora, ¿no? Porque comparar que este año es una situación normal para el Valencia, pues me parece que es un poco que no es reflexionar perfectamente con lo que está pasando. Pero si me haces un resumen, la relación Peter Lim con Valencia me parece una montaña rusa, ¿no? Y todos estos que ahora lo crucifican, lo aplaudían hace un año, lo crucificaban, lo vuelven a aplaudir, ahora lo vuelven a crucificar. Pero bueno, el fútbol es una montaña rusa. No, pues yo creo que el VAR, el sentido inicial que se le dio al VAR y así lo explicamos nosotros, y así hicimos unos clips explicándolo, la mínima intervención, solo para jugadas que fuesen errores flagrantes, ¿no? Creo que ya se ha desnaturalizado. O sea, ya no es para errores flagrantes, ya son cualquier jugada, cualquier tema, cualquier duda que pueda haber en el área, e incluso ya ni las manos flagrantes, no, si la tiene 3 centímetros separadas o no. Pues yo creo que ahí es donde se ha desnaturalizado el VAR y donde más ha llegado, vamos a decir, el conflicto. Si la gente hubiese absorbido, entendido, y si hubiese seguido ese criterio en el VAR, que es solo para errores flagrantes, pues bueno, la gente entendería pues, que algunas jugadas de las últimas semanas no eran jugadas de VAR. Aunque puede ser, pues era penalti, pero no era jugada de VAR, porque no era un error flagrante del árbitro. Error flagrante del árbitro es que es bueno que le con la mano que no lo vea una mano separada a 1 metro, pero 3 centímetros no es un error flagrante.